Era tarde por la noche y el suave zumbido del radiador llenaba el despacho de mi casa mientras revisaba mis extractos bancarios, tal como hacía todos los viernes. Mi nombre es Mateo Herrera. Soy inspector de Hacienda en Bilbao. Los números no me mienten, pero esta noche, un número lo hizo. Ahí estaba, 2.800 euros extraídos de una de nuestras cuentas conjuntas. Sin concepto, sin proveedor adjunto, nada. Solo una fría línea de dígitos desapareciendo de nuestro saldo como un cobro fantasma. Me acerqué a la pantalla, frotándome la sien. Imposible, murmuré. Yo no había autorizado nada que se acercara a esa cantidad. Me levanté, caminé en silencio por el pasillo y encontré a Sofía, mi mujer, en la cocina. Se estaba sirviendo una copa de vino blanco, tarareando una vieja canción de Mecano que sonaba en el pequeño altavoz junto al fregadero. Sofía, daj secamente. ¿Puedo preguntarte algo? Se giró, sorprendida por mi tono. Claro. ¿Qué pasa? Hay un cargo aquí, 2.800 euros. Retirado de la cuenta conjunta hace 3 días. Yo no he tocado ese dinero. Fuiste tú. Su cuerpo se tensó, solo una fracción de segundo, pero lo noté. Se encogió de hombros, demasiado casual. A lo mejor fue algún cobro automático. ¿Has consultado con el banco? Por supuesto que lo había comprobado. No estaba marcado como una transferencia programada y no había ningún proveedor en la lista. Sofía dio un lento sorbo de vino y se volvió hacia la encimera. Pues no lo sé, dijo. Quizás sea algún error contable. Tú sabrías de eso mejor que yo. Apreté la mandíbula. Sofía, no hagas eso. No me devuelvas la pelota como si fuera un fallo matemático. Son casi 3.000 euros. Necesito saber a dónde han ido. Se dio la vuelta, ahora con la mirada afilada. ¿Me estás acusando de algo? Te estoy pidiendo claridad, respondí, manteniendo un tono de voz neutral. Pues no lo sé, espetó, poniéndose a la defensiva de repente. ¿Por qué iba a coger yo esa cantidad de dinero y no decírtelo? Eso es exactamente lo que me pregunto. Exhaló bruscamente y se cruzó de brazos. A lo mejor fue un error o a lo mejor tu sistema falla. ¿Por qué siempre estás tan paranoico con el dinero? No todo es un caso por resolver, Mateo. ¿Crees que estoy paranoico porque pregunto por 2.800 euros desaparecidos? Di un paso hacia ella, bajando la voz. Eso no es paranoia. Eso es ser pareja, o al menos, solía serlo. Su rostro decayó por un momento, un destello de culpa o simplemente molestia. No voy a hacer esto esta noche, dijo, pasando por mi lado con su vino en la mano. Sofía, la llamé. Esto no ha terminado. Pero ella ya estaba saliendo, dejando atrás el olor a detergente cítrico y una fría sospecha. Mi nombre es Mateo Herrera. Tengo 38 años. Llevo camisas planchadas, bebo el café solo y llevo 12 años auditando los secretos de los demás. Nuestro hogar, un cuidado chalet cerca del parque de Doña Casilda, se construyó sobre la confianza mutua, contraseñas compartidas y noches de cita programadas, o al menos eso creía yo. Y ese número en la pantalla esta noche, esa fue la primera grieta en el sistema. Mañana, presionaría para obtener más respuestas. Pero esta noche, me volví a sentar en mi escritorio, mirando la pantalla como si pudiera devolverme la verdad en un parpadeo. El olor a pan tostado y café recién hecho me golpeó antes de llegar al final de las escaleras. Sofía nunca cocinaba entre semana. Apenas lo hacía los fines de semana. Y sin embargo, aquí estaba, tarareando suavemente, preparando unas perfectas tostadas con tomate y jamón ibérico mientras terminaba de hacer un par de huevos. Incluso había zumo de naranja natural recién exprimido en la mesa, algo que no había probado desde nuestro segundo aniversario. Me detuve en el pasillo por un segundo, observándola desde atrás. Llevaba el pelo suelto, con ondas suaves descansando sobre los hombros de una bata azul pálido que no le había visto en meses. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Buenos días, canturreó sin darse la vuelta. Buenos días, dije, más lento, más bajo. Colocó un plato frente a mi silla habitual, luego se sentó frente a mí, apoyando la barbilla en una mano como si fuera un perezoso brunch de domingo y no las secuelas de una guerra fría. Pensé que te vendría bien un capricho hoy, dijo. Has estado trabajando sin parar. Miré el plato. Tostadas, jamón, huevos, todo cortado y presentado a la perfección, con los bordes limpios, como solía hacer cuando nos mudamos juntos. Sonrió, radiante y ensayada. Come antes de que se enfríe. Di un bocado, más por costumbre que por hambre. Ella me miraba como si esperara un veredicto.
Mastiqué despacio, luego dejé el tenedor. No vamos a hacer esto, Sofía. Su sonrisa vaciló. ¿Hacer el qué? Preguntó, fingiendo confusión. Esta actuación, la comida, la bata, la actitud de esposa perfecta de anuncio. Solo dime para qué fueron los 2.800 euros. Su mirada bajó a su taza. Ya te lo dije, no recuerdo nada de eso. A lo mejor el banco se equivocó. A lo mejor fue algo de lo que nos olvidamos. La miré fijamente. Sofía, yo no me olvido de las cosas, y los bancos no pierden 3.000 euros al azar. Soltó una risa ahogada, sin gracia, a la defensiva. Bueno, quizás deberías revisar tu memoria. Has estado muy estresado con el trabajo últimamente. A lo mejor fuiste tú quien lo movió y lo olvidaste. Mantuve mi voz firme. Lo he comprobado 3 veces. No fui yo y sé que tú lo sabes. Se recostó en la silla, exhalando fuerte por la nariz. ¿Por qué me interrogas como a uno de los que investigas en Hacienda? Porque siento que alguien acaba de asaltar mi cuenta. Eso dolió. Apretó los labios. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La cocina se llenó con el débil tic-tac del reloj de pared y el olor a café enfriándose en la taza. Lo estoy intentando, dijo finalmente. Estoy intentando que esta mañana parezca normal. Lo normal sería la honestidad. Lo normal sería la confianza. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Sabes qué aspecto tiene un asiento contable falso, Sofía? Lo he visto cientos de veces. Los más vagos son los peores. Siempre esconden algo. Trago saliva. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Dudó, apretando los dedos alrededor de la taza. Puede que haya sido algo en lo que ayudé a alguien, dijo en voz baja. Se me encogió el estómago. Eso era nuevo. ¿A quién? Pregunté. No importa. Me importa a mí. Se levantó bruscamente, cogiendo su plato. No voy a hacer esto. No cuando estás ahí sentado juzgándome como si estuviera en un juicio. Yo también me levanté. Estás en un juicio, Sofía, aquí conmigo. Dio un golpe seco con el plato en el fregadero y se dio la vuelta, con los ojos brillando con algo que no supe leer bien, rabia, culpa, o quizás ambas. ¿Tanto quieres saberlo? Vale. Ayudé a una amiga. Necesitaba un préstamo. Estaba en una mala situación. No quería preocuparte. Una amiga, dije lentamente. Ella asintió. ¿Qué amiga? No respondió, simplemente me dio la espalda y empezó a enjuagar los platos. Estás mintiendo, dije en voz más baja ahora. Se congeló, solo por un segundo. Eso fue todo lo que necesité. El ambiente volvió a enfriarse como si el termostato hubiera bajado 10 grados. Observé la tensión en sus hombros y no presioné más. Todavía no. Cogí mi café, di un sorbo lento y pasé por su lado hacia la puerta principal. Hoy saldré tarde de trabajar, dije mientras me ponía el abrigo. No hubo respuesta, solo el tintineo de los cubiertos en el fregadero. Detrás de mí, la cocina, toda la casa, parecía estar conteniendo la respiración. A la mañana siguiente en la oficina, ni siquiera me senté antes de abrir el portal de nuestra cuenta conjunta en mi monitor de trabajo. Mi nombre es Mateo Herrera, soy un hombre de números y cuando algo no cuadra, lo bloqueo todo. 2 clics después, nuestras cuentas estaban congeladas. Acceso restringido. Tarjetas bloqueadas. El sistema emitió un tono sordo de confirmación y, así de simple, la puerta se cerró. Sofía no se enteraría hasta que las tarjetas le fallaran, y eso no era un accidente. No quería pelear. Quería la verdad y tal vez, solo tal vez, esto la presionaría lo suficiente como para finalmente confesar. A las 15:41 mi teléfono vibró en el escritorio. Mateo, me acaban de rechazar la tarjeta en la tienda. Pasa algo con el banco. 3 minutos después, Mateo, ¿estás ahí? Estoy haciendo cola con la compra. ¿Qué está pasando? No respondí, solo vi aparecer y desaparecer los puntos de escritura. El resto del día de trabajo pasó en una nebulosa. Terminé 2 revisiones de casos, entregué un informe y conduje a casa bajo un cielo gris de Bilbao, espeso y lloviznando. Cuando entré, Sofía ya estaba allí, de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y el abrigo todavía puesto. Has congelado las cuentas, dijo, omitiendo cualquier saludo. Asentí mientras me quitaba la chaqueta. Sí. ¿Por qué? Sabes perfectamente por qué. Papadeo. No, de verdad que no, Mateo. Hoy he pasado una humillación.
Sabes lo que se siente al ver que te rechazan la tarjeta delante de 10 personas. Y tú sabes lo que se siente, dije con calma, pedirle la verdad a tu mujer y recibir un desayuno guionizado y una mentira sobre ayudar a una amiga. Se le sonrojó la cara. Así que esto es un castigo. No, dije. Esto es establecer un límite. Dejó escapar una risa tensa y amarga. ¿Un límite? Así es como lo llamamos ahora. No sé qué estás escondiendo, continué, pasando junto a ella hacia la cocina, pero sé que es lo suficientemente grande como para que me mientas 2 veces, lo que significa que es lo suficientemente grande como para que yo tome precauciones. Me siguió, alzando la voz. ¿Te crees que te estoy robando? ¿Es eso lo que pasa? Me giré para mirarla. No, creo que ya lo has hecho. Eso la silenció por un momento. Luego bajó los ojos y habló en voz más baja. No quería que fuera así, Mateo. Entonces deberías haber dicho algo antes de que 3.000 euros desaparecieran de nuestra vida. Cogí un vaso de agua y caminé hacia el salón, dejándola de pie bajo el resplandor de la luz de la cocina. Esa noche, no vino a la cama. La encontré acurrucada en el sofá del salón, envuelta en la fina manta gris que solíamos tener doblada sobre el reposabrazos. Sin almohada, todavía en vaqueros, con un solo calcetín puesto. Me quedé en el pasillo, viendo cómo su pecho subía y bajaba. Sin palabras, sin ganas de pelear, solo 2 personas en una casa distanciándose más con cada respiración. El silencio ya no solo llenaba el espacio, cambiaba su forma. Sofía estaba allí mismo, pero la distancia entre nosotros parecía de miles de kilómetros. Y en ese momento, algo se asentó frío y pesado en mi pecho. Fuera lo que fuese, no era solo una mala racha. Algo se había roto. Y en el fondo, creo que ella también lo sabía. Fue justo después de comer cuando Sofía finalmente rompió el silencio. Se paró en la puerta del despacho de mi casa, con las gafas de sol ya puestas y el bolso colgado al hombro como si hubiera ensayado la pose. Me voy unos días, dijo. No levanté la vista de la pantalla. ¿A dónde te vas? ¿Qué más da? Respondió rápidamente. Necesito espacio. No me llames. No me mandes mensajes. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista. Eso captó mi atención. Me recosté en mi silla. Desapareces tras una mentira financiera y se supone que no debo hacer preguntas. Se cruzó de brazos. Congelaste nuestro dinero, me humillaste y convertiste nuestra casa en un tribunal. He terminado de discutir. Todavía no me has dicho a dónde fue a parar el dinero, dije con tono neutro. Apretó la mandíbula. Y no voy a hacerlo. Se dio la vuelta y se alejó antes de que pudiera decir una palabra más. La puerta principal se cerró con un suave clic, no con un portazo. Peor que un portazo. 1 hora más tarde, yo ya estaba al teléfono. Héctor Blasco, dijo la voz. Dijiste que esto era urgente. Lo es, respondí. Necesito un rastreo. Personal, no oficial. Discreto. Hizo una pausa. ¿Sigues en la agencia tributaria? Sí. Entonces ya sabes que no pregunto los motivos, dijo Héctor. Mándame los detalles de la transacción. Al anochecer, estábamos sentados frente a frente en una pequeña mesa de una cafetería del centro. Héctor Blasco, investigador privado, es miembro de la UDEF en delitos económicos. El tipo de hombre que lo notaba todo y no reaccionaba a nada. Deslizó un sobre Manila hacia mí. Esa retirada, dijo, reserva de hotel, 3 noches, pagado por adelantado. Lo abrí. Se me encogió el pecho. El mismo hotel, continuó Héctor, en el que tu mujer se registró esta mañana. Levanté la vista. Dijo que se iba de la ciudad. Lo hizo, dijo con calma, solo que no se fue sola. Abrió su tablet y la giró hacia mí. Ahí estaba ella, Sofía, riendo, con la mano en el brazo de un hombre mientras entraban juntos al vestíbulo del hotel. Otra foto, ellos sentados muy juntos en el bar. Otra más, el ascensor, la mano de él en la parte baja de su espalda. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién es él? Pregunté. Héctor no lo dudó. Diego Carmona. El nombre me golpeó como un cajón de archivos cayendo al suelo. No, dije en voz baja. Sí, respondió Héctor. Diego Carmona. Casado, patrimonio inmobiliario, empresas fantasma. Y me ha echado una mirada muy familiar para tu círculo profesional. Exhale lentamente. Ha dado charlas en 3 congresos de fiscalidad. Y es un descuidado, añadió Héctor. Usa cuentas personales cuando no debería. Esta aventura, financiada con torpeza. Volví a mirar las fotos,
la soltura entre ellos, la mentira en la que había estado viviendo. Así que no era una amiga, dije. Héctor negó con la cabeza. No, no lo era. Cerré el sobre con cuidado. Consígueme todo, dije, pero manténlo limpio. Héctor asintió una vez. Ya estoy en ello. Mientras conducía de vuelta a casa, la lluvia resbalaba por mi parabrisas como estática. Sofía no se había ido para despejarse la cabeza. Se había ido a esconderse. Y el hombre con el que había elegido esconderse, acababa de elegir al peor marido posible con el que cruzarse. A la tarde siguiente, me encontré agarrando el volante fuera de una casa de 2 pisos escondida en una tranquila calle sin salida en Hecho. Todo en la calle parecía intacto, setos recortados, bicicletas de niños apoyadas en las vallas, campanillas de viento balanceándose suavemente con la brisa. Era el tipo de lugar que hacía que la traición se sintiera aún más fría. Me senté en mi coche durante 1 minuto entero antes de finalmente salir. El sobremanila estaba metido bajo mi brazo, más pesado de lo que debería. El porche de entrada crujió suavemente al pisarlo. Una corona de lavanda seca colgaba de la puerta. Llamé una vez. Pasaron unos segundos. Luego la puerta se abrió. Carmen Carmona. Pregante. Parecía tener unos 40 años, menuda, con el pelo castaño ondulado recogido en un moño bajo, sin maquillaje, solo unas suaves líneas alrededor de los ojos que se profundizaron con preocupación. Sí, respondió con cautela, agarrando el borde de la puerta. Mi nombre es Mateo Herrera, dije. Sé que esto es inesperado, pero creo que deberíamos hablar. Es sobre su marido. Su expresión se congeló durante un latido. Diego. Asentí una vez. ¿Puedo pasar? Hubo una larga pausa. Luego se hizo a un lado en silencio. Dentro, la casa era cálida, decorada con buen gusto, y olía ligeramente a canela. Un Golden Retriever levantó la cabeza de una alfombra cercana, pero no ladró. Señaló el sofá. Me senté. Ella permaneció de pie. ¿Está bien?, preguntó, con la voz fina por la preocupación. Le tendí el sobre suavemente. Me temo que no, pero no de la forma en que está pensando. Lo cogió lentamente, con los ojos parpadeando entre mí y el sello. Se sentó frente a mí, lo abrió con cuidado y empezó a sacar las fotos una por una. El silencio se estiró como cristal entre nosotros. Sus manos empezaron a temblar antes de llegar siquiera a la segunda foto. Y entonces su respiración se entrecortó. No, susurró. Yo no hablé. Dejé que el silencio cargara con el peso. Barajó el resto, Sofía y Diego riendo en el bar, cogidos de la mano en el vestíbulo del hotel, entrando en el ascensor como si no tuvieran votos que los anclaran a otras vidas. Cuando llegó a la última foto, la dejó en su regazo y se apretó las palmas de las manos contra la cara. Le temblaban los hombros. Luego llegaron los sollozos, duros, rotos, incontrolables. Me quedé sentado en silencio, con las manos cruzadas frente a mí. Lo siento mucho, dije suavemente. Sé lo que se siente, demasiado bien. Levantó la vista a través de las lágrimas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Me acabo de enterar ayer, respondí honestamente, pero a juzgar por cómo se comportan, no es nuevo. Negó con la cabeza. Tenemos 2 niños. Uno está en el instituto. El otro está aprendiendo a tocar la guitarra. Él le ayudó a elegir las canciones. No respondí. ¿Qué podría decir a eso? ¿Por qué haría esto?, preguntó, más para sí misma que para mí. Porque las personas como Diego creen que pueden hacerlo, dije en voz baja. Carmen se limpió las mejillas con la manga de su jersey. Dijo que se llamaba Mateo. Assenti. Me miró, aún atónita. No tenía por qué traer esto. La mayoría de la gente simplemente lo habría dejado pasar. No podía, dije, no cuando es con mi mujer. Sus ojos se suavizaron al darse cuenta. Sofía. Volvi a assentir. Siento que haya tenido que enterarse así, pero merece saberlo, todo. Volvió a mirar las fotos una vez más. Entonces deslicé una tarjeta sobre la mesa. Conozco a una buena abogada de divorcios. Astuta. Discreta. Necesitará a alguien que no parpadee cuando el dinero empiece a moverse. Cogió la tarjeta lentamente. No sé si estoy lista, susurró. Yo tampoco lo estaba, respondí, pero en el segundo en que tomaron su decisión a nuestras espaldas, empezaron a escribir el final por nosotros. Asintió, tragando saliva con dificultad. Fuera, el viento rozaba las ventanas. Dentro, 2 extraños se sentaban en silencio, unidos no por la amistad, sino por los escombros. Y extrañamente,
creo que ambos nos sentimos un poco menos solos. Para cuando aparqué en el camino de entrada, el cielo se había vuelto opaco con las nubes de la tarde, ese tipo de gris de Bilbao que hacía que todo pareciera haber sido drenado de color. La luz del porche se encendió automáticamente mientras subía los escalones. Esperaba a medias ver el coche de Sofía de vuelta en la entrada, algún intento de control de daños esperando dentro. Pero la casa seguía vacía, en silencio, demasiado silencio. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y fui directo a la cocina, sirviéndome un vaso de agua que realmente no quería. Mi teléfono vibró cuando fui a cogerlo. E instintivamente, abrí nuestro registro de llamadas. Ninguna llamada perdida suya. Así que pulsé su nombre, esperé, y entonces ocurrió. Este número ya no acepta llamadas de su contacto. Parpadeé, llamé de nuevo, la misma voz robótica. Bloqueado. Solté una pequeña risa, no por diversión, sino por incredulidad. No solo se había ido. No solo había mentido. Había cortado el cable por completo, como si yo fuera algún ex inestable del que necesitaba escapar. Me desplacé por nuestros mensajes antiguos, con el pulgar flotando. Estuve a punto de escribir algo, casi, pero en su lugar, cerré el hilo y abrí uno nuevo. Laura Carrasco, la mejor amiga de Sofía, agente inmobiliaria, siempre pasada de cafeína, siempre entrometida. No perdí el tiempo con saludos. Simplemente escribí, dile a Sofía que a la mujer de Diego le gustaron sus fotos. Aparecieron 3 puntos casi al instante, luego desaparecieron. No llegó nada después de eso. Daba igual. El mensaje aterrizó, y sabía que se propagaría exactamente como yo quería. Esa noche, me senté solo en el despacho, sin televisión, sin música, solo con el suave zumbido de la nevera procedente de la cocina. La habitación seguía teniendo el mismo aspecto, la estantería ordenada, la mesa de centro limpia, 2 sillones a juego que solían significar estar juntos. Pero ahora, parecía un museo de una vida que ya había terminado. La manta seguía doblada en el sofá. La taza de Sofía, la que tenía la pequeña grieta de la línea azul en el asa, seguía en el escurridor. Casi podía escuchar su voz en el silencio de la habitación. Mateo, siempre lo analizas todo en exceso. No puedes simplemente soltar el control por un segundo. Control, dijo, como si querer la verdad me hiciera obsesivo. Pero ahora, ella se había ido, y la verdad también. Se había marchado con ambas cosas. Y, sin embargo, no me sentía derrotado. Sentía otra cosa, calma, no de la buena, de la pesada, la tranquilidad que se asienta después de la explosión, cuando el humo aún no se ha disipado, pero ya sabes que lo que queda no se va a volver a armar. Me quedé allí sentado, mirando la baja luz de la lámpara, pasando el pulgar por el borde de la carpeta de Manila a mi lado, las fotos, los nombres, las horas. No había terminado. Podía haberme bloqueado, pero yo estaba lejos de terminar. Si esta parte resuena con vosotros, dadle un pulgar arriba al video. La puerta principal se abrió de golpe como si la hubieran pateado. Sofía entró deprisa, con el pelo enredado, los ojos muy abiertos. Llevaba el abrigo a medio poner como si ni siquiera hubiera terminado de vestirse antes de correr hacia aquí. Se congeló cuando me vio sentado en la isla de la cocina. No me moví. Solo seguí removiendo lentamente el té de mi taza, viendo la cuchara dar vueltas en el interior. Su voz rompió el silencio. ¿Se lo has dicho a Carmen? Levanté la vista una vez. Sí. Su bolso cayó al suelo. Mateo, Dios mío, no lo entiendes. No, dije con calma. Lo entiendo perfectamente. Parpadeo. Me has apuñalado por la espalda. No tenías derecho. No tenías derecho. Mi voz no subió de tono. Corto. A gastar nuestro dinero en tu aventura, a bloquearme como si yo fuera el problema, a entrar en ese hotel con otro hombre y llamarlo vacaciones. Sofía dio un paso adelante, ahora frenética. No se suponía que pasara así. Yo no lo planeé. Simplemente. No, dije secamente. No me insultes con la rutina de Iapos, simplemente pasó Iapos. Sus hombros se hundieron. Luego llegaron las lágrimas. Cometí un error, susurró. Me levanté, caminé lentamente hacia la encimera y dejé la taza allí. No cometiste un error, respondí. Hiciste los preparativos. Reservaste habitaciones. Despejaste tu agenda. Le diste mi tiempo a él. Usaste nuestro dinero. Se tapó la boca como si las palabras la golpearan físicamente. Su voz se rompió en pedazos. No pensé que llegaría tan lejos. Ya llegó así de lejos, dije.
en el momento en que elegiste el silencio sobre la honestidad. Se movió hacia mí. Por favor, Mateo, podemos arreglar esto. Te lo contaré todo. Cortaré el contacto. Podemos ir a terapia. Por favor, no dejes que esto termine así. La miré, la mujer con la que había compartido vacaciones, construido rutinas, discutido sobre los programas de la lavadora y los menús de comida a domicilio. Parecía una extraña ahora, aterrada y pequeña en la casa que solíamos llamar nuestra. No quiero terapia, dije. Quiero paz. Mateo, tienes que hacer las maletas. Se congeló. ¿Qué? Tienes que irte. Esta noche. Su voz se quebró. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé, dije, pero esta casa ya no es tuya. Se quedó allí temblando, luego dio un paso atrás inestable. ¿Hablas en serio? Asentí una vez. Sofía se quedó mirándome, buscando algo en mi cara, rabia, suavidad, duda. Pero no le di nada, solo quietud. Nunca quise perderte, susurró. No me perdiste, dije, me regalaste. Se derrumbó. Allí mismo, en el centro de la cocina, la presa finalmente cedió. Sollozó tapándose la cara con las manos, con las rodillas cediendo ligeramente, pero no me moví para ayudarla. Esta vez no. Pasó un minuto entero así. Luego se dio la vuelta, caminó lentamente hacia el pasillo y desapareció en el dormitorio. Se abrieron cajones. Rod Aaron maletas. Una hora más tarde, volvió a pasar por mi lado, con el rímel corrido, los ojos rojos, arrastrando 2 maletas detrás de ella. Se detuvo en la puerta. Lo siento, susurró. No respondí. Solo la vi abrir la puerta, salir a la noche y cerrarla suavemente tras de sí. El sonido fue suave, pero fue la despedida más ruidosa que jamás había escuchado. Era un martes por la tarde cuando el golpe en la puerta del despacho de mi casa se convirtió en un empujón. Diego Carmona irrumpió, con la cara enrojecida y los ojos desorbitados. No se molestó en cerrar la puerta tras de sí. Simplemente entró como un hombre que no tiene nada que perder. «Te crees muy listo», espetó, señalándome como si yo fuera algún villano de su tragedia. «¿Crees que puedes destruir todo lo que he construido solo porque tu mujer?» «Cuidado», dije, sin siquiera levantarme de mi escritorio. «Ahora estás en mi casa». Cerró la puerta de un portazo detrás de él, paseándose por la alfombra como un animal acorralado. ¿Se lo dijiste a Carmen? La humillaste. Arrastraste mi nombre por el barro. No, dije, levantándome finalmente. Tú hiciste eso. Yo solo abrí las persianas y dejé entrar la luz. La boca de Diego se abrió, pero no habló de inmediato. Su traje, del tipo de lujo a medida que grita poder, estaba arrugado. Su pelo, normalmente engominado y perfecto, estaba desaliñado. Parecía cansado, alterado. No tenías ningún derecho, murmuró, bajando un poco la voz. Esta no era tu pelea. Entonces deberías haberte mantenido al margen de mi vida, dije fríamente. Pero no lo hiciste. Te metiste en ella, en mi casa, en mi matrimonio, y luego finge sorpresa cuando se incendia. Volvió a señalarme, pero le temblaba la mano. No sabes lo que esto me ha costado. Sé lo que me costó a mí, repliqué. Una vida, un hogar, una esposa en la que confiaba. Y yo sigo aquí, de pie en medio de todo. Diego dio un paso más, intentando inflarse. T has Ganadu and amigos, Mateo. Ladeé la cabeza, sin inmutarme. Se supone que eso me asusta. Se me quedó mirando durante un largo instante, respirando con dificultad. Pero detrás de la rabia en sus ojos, lo vi, lo que no le había mostrado a nadie más todavía. Miedo. ¿Crees que esto termina con tu numerito de venganza? Dijo. ¿Crees que esto se ha acabado? Rodeé el escritorio lentamente, deteniéndome a centímetros de él. Creo, dije con firmeza, que te estás dando cuenta de que todo lo que construiste era papel de fumar, que Carmen era tu escudo, que tu reputación te compraba el silencio. Y ahora, no queda nada de eso. Apretó la mandíbula. Cruzaste una línea, Diego, terminé, en voz baja. Ahora afronta las consecuencias. El silencio entre nosotros creció tanto que zumbaba. Luego, por un momento, pareció que iba a lanzar un puñetazo. Pero en su lugar, retrocedió, derrotado. Se arregló la chaqueta, miró a su alrededor como si hubiera olvidado dónde estaba, y se dio la vuelta en silencio hacia la puerta. Sin amenazas, sin una última palabra, solo una lenta retirada del espacio que creía poder dominar. Al salir, la puerta hizo clic al cerrarse, no fue un portazo, casi con educación. Me quedé allí un momento,
dejando que la tranquilidad volviera a llenar la habitación. Había entrado con fuego y se había ido en humo. Y por primera vez en semanas, sentí que la balanza empezaba a equilibrarse. Los tribunales no huelen a justicia. Huelen a papeleo, a sillas frías, a conductos de ventilación que zumban demasiado alto. Pero esa mañana, sentado en la mesa de los demandantes frente a Sofía, no sentí frío. Sentí que había terminado. Llevaba una americana negra, el pelo tirante, maquillaje cuidado, como si intentara parecer arrepentida sin parecer arruinada. Mantuve la vista al frente. La jueza, una mujer de unos 50 y tantos con gafas de montura metálica y ninguna paciencia para el drama, hojeó los documentos. Mis documentos, registros telefónicos, extractos bancarios, reservas de hotel, las fotos, las retiradas de efectivo. El abogado de Sofía intentó el giro habitual: confusión emocional, tensión matrimonial, estrés, la defensa de la falta de juicio temporal. La jueza levantó una página. Un lapsus con una factura de hotel de 2.800 euros. Preguntó secamente. Y de 2 noches, no de una. Sofía no me miró a los ojos. Una hora más tarde, todo había terminado. La residencia principal permanece a favor del señor Herrera, declaró la jueza. Pensión compensatoria mínima debido a la clara evidencia de mala conducta matrimonial. Los activos conjuntos se dividen en una proporción de 75/25 a favor del demandante. Exhalé en silencio. Sofía parecía como si el aliento la hubiera abandonado por completo. No sonreí con suficiencia, no me regodeé. Simplemente me levanté, recogí mis documentos y salí de la sala del juzgado con la misma calma con la que había entrado. Pero no había terminado, no con Diego Carmona. Todo empezó a la mañana siguiente. Hice 2 llamadas telefónicas, una a la línea de denuncias de la agencia tributaria y otra a un amigo en la delegación de Hacienda de Vizcaya. Ambas llamadas fueron cortas, educadas. Simplemente les pedí que echaran un vistazo más de cerca a ciertas deducciones comerciales marcadas en sus declaraciones. Anónimo. 3 días después, presenté una notificación formal bajo mis propias credenciales. No personal, profesional. Adjunté documentación que planteaba dudas sobre las valoraciones que Diego había presentado para su fondo inmobiliario. No era venganza, era claridad. Yo sabía cómo escribir un informe que hacía que otros inspectores quisieran revisar cada página 2 veces. Pronto, el proyecto estrella de Diego en Deusto, una promoción de pisos de lujo, se paralizó. Luego otro. Los permisos empezaron a ser reevaluados. Los contratistas empezaron a echarse atrás. En la segunda semana, se puso en marcha una auditoría silenciosa. En la tercera semana, se abrió una segunda, a nivel nacional. Alguien desde dentro filtró que la valoración de varias propiedades había sido inflada. Las grietas se ensanchaban. Para la cuarta semana, los rumores seguían a Diego a todas partes. El mismo hombre que antes entraba en las habitaciones con una multitud detrás, ahora miraba más por encima del hombro que sonreía. Sin titulares, todavía no, pero la presión estaba servida. Y yo sabía exactamente dónde seguir presionando, porque esto ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de un hombre que creía que podía coger lo que no era suyo y marcharse como si nunca hubiera importado. Ahora cada activo que intentaba proteger estaba bajo escrutinio. Cada número, cada contrato inflado, cada recibo demasiado limpio. No mentí, no tergiversé, simplemente señalé a la gente hacia la verdad y dejé que ella hiciera el resto. Sofía se había marchado con una fracción. Diego estaba viendo cómo su imperio se convertía en arena. ¿Y yo? Yo tenía paz. No porque hubiera ganado, sino porque me la había ganado, un movimiento silencioso y calculado a la vez. Estaba terminando un informe de auditoría trimestral cuando escuché el golpe. 3 golpes lentos en el cristal de la puerta de mi despacho. Levanté la vista. Diego Carmona. Pero no el Diego que recordaba de los escenarios de los congresos y los cócteles. Este hombre parecía vaciado por dentro. Su traje a medida le colgaba suelto de los hombros. El bronceado había desaparecido. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No le invité a entrar. Abrió la puerta de todos modos. 5 minutos, dijo, con voz ronca. Eso es todo lo que pido. Me recosté en la silla. Entonces no pierdas ni un segundo. Cerró la puerta tras de sí, caminó hasta el borde del escritorio y no se sentó. Perdí a Carmen, dijo. Se llevó a los niños. Solicitó el divorcio al día siguiente de que le enseñaras esas fotos. No respondí. Mi nombre está destrozado. La Junta me apartó de las conversaciones de expansión. Hay 2 investigaciones activas.
3 socios se han retirado en los últimos 10 días. Mi teléfono apenas suena a menos que sean malas noticias. Se frotó la cara con ambas manos. Has dejado claro tu punto. Vale, lo capto. Yo no he hecho esto, dije con calma, sin quitarle los ojos de encima. Fuiste tú. Me miró de verdad, y algo en su pecho se hundió. Mi padre levantó esa empresa de la nada, susurró, y yo la he mantenido viva. El apellido Carmona solía significar algo en esta ciudad. Ahora la gente cruza la calle cuando me ve. Volví a mi pantalla y pasé a la siguiente página del informe. Solo quiero que pare, dijo Diego. Las auditorías, la presión, las llamadas discretas. Ya has demostrado lo que tenías que demostrar, ¿de acuerdo? Levanté la vista lentamente. Entraste en mi vida sin que nadie te invitara. Destruiste un matrimonio. Pensaste que yo simplemente lo dejaría pasar. No lo pensé. Exacto, le interrumpí. No pensaste. Ni en Sofía, ni en Carmen, ni en tus propios hijos, y definitivamente no en el hombre que construyó su carrera detectando a mentirosos. El rostro de Diego se arrugó. No me queda nada, dijo en voz baja. Me despierto y me quedo mirando al techo durante 1 hora antes de siquiera moverme. La perdí a ella. Perdí el negocio. Mihi perdido. Hizo una pausa, tragando saliva. A mí mismo. Asentí lentamente, luego volví a teclear. Eso fue todo. Ni frases arrogantes, ni una advertencia final, solo papeleo. Se quedó allí un segundo más, esperando algo, tal vez el perdón. No se lo di. Se dio la vuelta, salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. El silencio que siguió fue el aliento más limpio que había tomado en meses. No fue una victoria, solo un cierre. Habían pasado 4 meses desde que el juzgado firmara la sentencia de divorcio. 4 meses desde que Diego salió de mi despacho con los hombros hundidos y su legado desmoronándose tras él. Y 4 meses desde que Sofía salió oficialmente de mi vida. No solo de la casa, sino del espacio en mi cabeza que solía alquilar sin permiso. Mis sábados volvieron a tener ritmo. Me levantaba temprano, me preparaba mi propio café, daba mi paseo a lo largo de la ría de Bilbao, por ese tramo cerca del paseo de Uribitarte. Nada lujoso, solo yo, una chaqueta ligera y el olor a agua y a humedad distante. Ahora me gusta el silencio, el de verdad, no la paz fingida que solíamos mantener entre cenas tensas y conversaciones evitadas. Esta mañana, el aire era fresco. Una ligera niebla flotaba sobre la superficie de la ría. Pasé junto a corredores, paseadores de perros, parejas enfrascadas en profundas conversaciones. Entonces la vi. Carmen. Estaba cerca de un banco, tirando migas a un par de patos que se acercaban balanceándose hacia sus pies. No la había visto desde el juicio. Habíamos intercambiado un breve correo electrónico después, un simple gracias por su parte y una breve respuesta por la mía, pero nada más. Disminuí el paso, debatiendo si pasar desapercibido, pero entonces ella levantó la vista y sonrió. No por cortesía, sino de forma genuina. Mateo, dijo suavemente. Hola. Hola, respondí, con las manos metidas en los bolsillos. No esperaba verte por aquí. Vengo todos los fines de semana, dijo. Llevo haciéndolo años. A Diego nunca le gustó caminar. Asentí en silencio. Parece que tenemos más en común de lo que pensábamos. Se rió, no con amargura, sino con ligereza. Supongo que sí. Nos quedamos en silencio durante un instante, viendo a los patos aletear el uno al otro por las migas. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Me encogí de hombros. Tranquilas. Sencillas. Bien, la verdad. Se miró los zapatos. Por aquí igual. Me mudé de Hecho, cogí un piso más cerca de mi hermana. Los niños se están adaptando. Mi algro, Dage. Otra pausa, pero esta no fue incómoda. Simplemente se sintió en paz. Señaló el banco. Quayes sentat. Lo hice. Nos quedamos allí 20 minutos, tal vez más, hablando de cosas triviales. El recital de guitarra de su hijo, un seminario de impuestos en el que yo había hablado, su intento de hornear pan de masa madre, un desastre. Una piedra. Nada de hablar del pasado, nada de mencionar nombres de los ex, solo 2 personas con aire libre entre ellas. En un momento dado, se rió, un sonido pleno y sin filtros que hizo que algunos niños que estaban cerca se giraran. Me sorprendió lo mucho que me gustó escucharlo. Después de un rato, se levantó. Bueno, debería irme. Los chicos probablemente estén quemando las tostadas. Yo también me levanté. Nos vemos. Volvió a sonreír.
Eso espero. Y así, sin más, se alejó caminando, con la bufanda ondeando tras de ella con la brisa. No perseguí el momento. Simplemente me quedé allí mirando la ría, los patos, el camino que tenía por delante, sin correr hacia nada, sin intentar arreglar lo que se rompió, solo respirando lo que por fin volvía a ser mío, la paz. Pero en el fondo, también sabía otra cosa. De las cenizas de todo lo que se había derrumbado, algo firme podría estar empezando a crecer. Y esta vez, no lo ignoraría. No por esperanza, sino porque sentía que me lo había ganado. Y ese fue el final de mi historia. Carmen podría haberse quedado en la negación, haber mantenido su vida perfecta en el escaparate e ignorar la verdad que le entregué, pero no lo hizo. La afrontó.